Vamos a explorar una idea que a primera vista puede sonar un poco extraña. La idea de que la búsqueda de reglas perfectas, la creatividad que nace precisamente de tener reglas estrictas y la herramienta que usamos para construir con esas reglas, en realidad comparten un mismo ADN intelectual. Vamos a conectar tres mundos que parecen no tener nada que ver. La pregunta clave es esa. ¿Cuál es el hilo invisible que une todo esto? ¿Qué puede tener en común un teorema que puso patas arriba los límites de la razón? ¿Un género literario que convierte esos mismos límites en arte? ¿Y un lenguaje de programación que nos permite construir mundos dentro de ellos? La respuesta, la verdad, revela algo bastante profundo sobre el poder y la belleza del rigor. Aquí tenemos nuestro primer pilar, el momento en que la lógica, por así decirlo, se miró al espejo y descubrió que no era perfecta. Hablamos de los teoremas de Kurt Gödel, una auténtica revelación que hizo temblar los mismísimos cimientos de la certeza matemática. El segundo pilar nos lleva de lleno al mundo de la imaginación. Pero ojo, una imaginación encadenada a la realidad. Esto es la ciencia ficción dura, un género donde la creatividad no viene de la libertad total, sino de la obligación de respetar las leyes del universo. Y nuestro tercer y último pilar es la herramienta, la arquitectura del pensamiento riguroso. Un lenguaje de código llamado LaTeX, que es la opción preferida de académicos y científicos para dar forma a ideas complejas con una estructura y una precisión que no tienen rival. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver ese límite de la razón que descubrió Gödel. Después, exploraremos cómo funciona una ficción que está atada a los hechos. Entenderemos cómo se pueden construir libros con lógica pura. Juntaremos todas las piezas en la gran unificación y al final reflexionaremos un poco sobre el poder que tiene el rigor. Vamos a empezar por el principio, por un sueño, una ambición enorme del siglo XX. El sueño de crear un sistema lógico perfecto. Un sistema capaz de demostrar toda la verdad matemática. Un sueño que, sin embargo, se topó de bruces con un muro infranqueable, levantado por un joven y brillante lógico austriaco. A ver, la idea en el fondo venía de lejos, del sueño de Leibniz de tener una especie de cálculo del pensamiento. El objetivo era crear lo que se llama un sistema formal, o sea, un lenguaje tan preciso que cualquier debate se pudiera resolver con un simple «vamos a calcularlo». La idea era partir de unas pocas verdades fundamentales, los axiomas, y a partir de ahí deducir de forma mecánica, como una máquina, toda la verdad matemática. Y aquí es donde la cosa se pone, genial. La jugada maestra de Gödel. Lo que vemos aquí es la esencia de su idea. Creó una frase, una afirmación que se refiere a sí misma y que básicamente dice: a mí, dentro de este sistema, no me podéis demostrar. Y claro, si la afirmación es cierta, el sistema es incompleto porque no puede demostrarla. Y si es falsa, entonces el sistema es inconsistente porque estaría demostrando una falsedad. Un jaque mate elegantísimo a la certeza absoluta. Pero ¿cómo lo hizo? Porque la idea es una cosa, pero demostrarla es otra. Pues desarrolló un método increíblemente ingenioso, una especie de truco de magia. Convirtió la lógica en aritmética, asignó un número único a cada símbolo, a cada fórmula, y de repente las afirmaciones sobre la lógica se convirtieron en afirmaciones sobre números. Esto permitió que el sistema lógico hablara de sí mismo, y ahí es donde creó esa paradoja. El impacto de esto fue un terremoto en el mundo de las matemáticas. Lo que Gödel demostró es que cualquier sistema lógico que sea lo bastante potente como para incluir la aritmética básica será, por narices, incompleto. Siempre habrá verdades matemáticas que se le escapen, verdades que existen, que intuimos que son ciertas, pero que el sistema jamás podrá demostrar. La certeza absoluta era un espejismo. Vale, dejamos por un momento los fríos pasillos de la lógica y nos vamos a un sitio que parece todo lo contrario. La ficción. Parece un salto enorme, ¿verdad? Pues vamos a ver que la filosofía que hay detrás es sorprendentemente parecida. Aquí, las limitaciones no son un problema, sino que son el motor de la creatividad. Normalmente, cuando se habla de ciencia ficción, hay como dos grandes equipos. Por un lado, la que llamamos blanda, que se centra más en sociología o política y usa la tecnología un poco como excusa. Y por otro, está la ciencia ficción dura, que es la que nos interesa. Y aquí las reglas del juego son las leyes de la física, la química, la biología, y no son negociables. Son el tablero de juego. Y esto se ve de maravilla con algunos ejemplos que seguro que suenan. En El Marciano, la historia no es «¡ay, me he quedado solo en Marte!». No, es un problema constante de mecánica orbital, de botánica en condiciones imposibles, de química para crear agua, todo resuelto con ciencia real. En Fundación de Asimov se inventa una sociología matemática para predecir el futuro de la galaxia. El drama, la tensión, todo nace de las propias restricciones del universo.
Bien, recapitulemos. Ya tenemos la lógica, que conoce sus propios límites, y tenemos la ficción, que usa esos límites para crear. ¿Qué nos falta? Pues la herramienta, la arquitectura, el cómo se construyen estos mundos complejos, ya sean académicos o imaginarios, con una estructura de hierro. Mucha gente usa un procesador de textos normal, donde escribes y vas viendo cómo queda, ¿no? Pones negritas, cambias el tamaño. Pues LaTeX es otra historia. Es una filosofía distinta. Aquí, primero te centras solo en el contenido y en su estructura lógica. Le dices, esto es un título, esto es una cita, esto es una fórmula matemática. Y ya está. El aspecto visual, la forma, se decide al final, de manera automática. El qué y el cómo están completamente separados. Y esta forma de trabajar te permite algo increíble, ser modular. Piensa en una tesis doctoral o en una novela de 1000 páginas, proyectos gigantescos. En lugar de tener un solo archivo que se puede corromper, lo partes en trocitos. Hay un archivo principal, que es como el cerebro. Otro archivo define todo el estilo. Y luego, cada capítulo, cada sección, vive en su propio archivo, todo perfectamente organizado en carpetas. Y aquí está la magia. El archivo maestro es como el director de orquesta. No contiene el texto, solo da órdenes. Con un comando súper simple le dice, ahora incluye el capítulo 1, ahora el capítulo 2, y así. El sistema lo ensambla todo al final. Esta estructura lógica te garantiza una consistencia absoluta y te permite manejar proyectos enormes sin perder el control jamás. Y con esto llegamos al momento clave. El punto donde todo encaja. Donde estas tres ideas, que parecían venir de planetas distintos, de repente hacen clic y vemos la conexión. Por un lado, tenemos una lógica tan rigurosa, tan potente, que fue capaz de mirarse a sí misma y admitir sus propias limitaciones, su propia incompletitud. Por otro, tenemos una ficción que en vez de huir de los límites, los abraza y los usa como el motor mismo para construir mundos fascinantes. Y finalmente, tenemos la herramienta perfecta no solo para escribir las demostraciones de Gödel, sino también para dar forma y estructura a esas complejas narrativas de ciencia ficción. Y aquí está la clave de todo. No es solo una coincidencia filosófica, es que la misma mentalidad y, literalmente, las mismas herramientas se usan para las dos cosas. Esta ingeniería editorial muestra cómo se usan los mismos principios de LaTeX para maquetar un trabajo académico y una novela. Cambian los detalles, claro, la tipografía o el interlineado, pero la filosofía de fondo, la de la estructura y el rigor, es exactamente la misma. Es ese ADN compartido del que hablábamos. Entonces, al final, ¿qué sacamos en claro de toda esta conexión tan rara? Pues nos enseña algo fundamental sobre el poder del rigor, pero también sobre la importancia de conocer y aceptar los propios límites. A ver, Gödel nos demostró que cualquier sistema de reglas, por perfecto que sea, siempre tendrá un punto ciego. La ciencia ficción dura nos enseña que la creatividad más potente puede nacer dentro de esos límites, y LaTeX nos da las herramientas para construir sobre esos cimientos sólidos. Y todo esto nos deja con una pregunta final fascinante. Si la lógica formal, si las máquinas siempre tendrán ese límite, ¿será que la intuición humana, esa chispa que no se puede programar, es nuestro axioma final e indemostrable? Quizás el que de verdad nos diferencia.